Iniciamos con el tema dentro de la carta del apóstol Pablo a Tito que trata de los falsos maestros. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esa enseñanza y por ese motivo quiero pedirle de favor que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a dar lectura al capítulo 1 del versículo 10 al 16. Ya estuvimos viendo el versículo 10, el versículo 11 en parte, pero me gustaría que leamos todo para que tengamos el contexto. Entonces, Tito 1 del 10 al 16, y cuando lo encuentre, quiero pedirle de favor que me acompañe poniéndose de pie y me siga con su vista en la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta escritura. Señor, gracias por dar advertencia del peligro de los falsos maestros y también gracias, Señor, por darnos instrucción clara para reconocerlos y para guardarnos de su influencia. Por favor, le pedimos que use esta escritura en esa dirección, en ese propósito, para que también aquellos que estamos a los pies de su palabra, Señor, podamos ser bendecidos con una fe sana y con una vida que le honre, que le glorifique, teniendo en nuestro corazón su palabra. Por favor, ayúdenos y que su Santo Espíritu obre en medio de nosotros a través de esta predicación. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Ya he mencionado que el problema de los falsos maestros allí en la isla de Creta, con las iglesias, fue la causa por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Estos falsos maestros pues habían provocado mucho desorden en la iglesia y ahora los hermanos estaban desorientados, así como un rebaño lo está cuando el lobo ataca a las ovejas. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo frente a ese escenario? Pues primero le recordó a Tito la importancia de establecer un liderazgo bíblico adecuado para hacer ese contrapeso, para contrarrestar esa influencia de los falsos maestros. Y ya vimos acerca de las características de ese hombre, de ese líder que debe estar, o de esos líderes que deben de estar cuidando de la iglesia. Pero también nos damos cuenta que la otra estrategia que sigue el apóstol Pablo para cuidar a la iglesia, ayudar en el orden, es proveer un perfil de los falsos maestros, así como de sus víctimas, para que ellos puedan estar al pendiente, puedan estar prevenidos. ¿Y cuál es ese perfil? Bueno, le voy a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. En esa descripción que se da de los falsos maestros, vimos cómo son muchos, o sea, proliferan, son muchos, dice el apóstol Pablo. También vimos aspectos de su conducta, también vimos cómo debían ser contenidos. Y en esta predicación vamos a ver más cosas acerca de los falsos maestros, como cuál es su efecto, cuál es su motivo, cuál es su enseñanza fútil, cuál es su terreno fértil, cuál es su enseñanza desviada, su corrupción y finalmente sus vidas cómo son incongruentes.
Así que son muchos puntos, hermanos, pero voy a tratar de decir lo que es meramente importante. Veamos entonces primero su efecto. Ahí en Tito capítulo 1 versículo 11, ya vimos esta parte donde dice: a los cuales es preciso tapar la boca, y mire su efecto, que trastornan casas enteras. La Nueva Versión Internacional dice: están arruinando familias enteras. Esta palabra, trastornar, el apóstol Pablo también la utiliza en 2 de Timoteo 2:18 para hablar acerca de falsos creyentes que estaban destruyendo la fe, falsos maestros, que estaban destruyendo la fe de los creyentes al decir que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, estos falsos maestros trastornan, arruinan, destruyen a familias enteras, alterando el orden en ellas. Y aquí cabe mencionar algo muy importante, hermanos. El evangelio también tiene un efecto perturbador en las familias, pero es muy diferente a la perturbación que provocan los falsos maestros. Voy a poner 2 ejemplos. Usted sale con su esposa, le deja encargado a los niños que limpien la casa, que dejen ordenado y todo eso, y usted de repente llega a la casa, abre la puerta y los niños están holgazaneando, ¿verdad? No están haciendo nada y eso y lo otro, y los ven y les dice: ¿qué les encargamos? Y obviamente la llegada de los papás va a perturbar, pero va a perturbar porque los hijos estaban desordenados. Y a veces el evangelio así llega a nuestra familia. Nuestra familia está desordenada y por eso perturba, porque estamos haciendo las cosas mal. Pero es muy diferente, hermanos, que usted y su familia salgan al mandado, a la plaza, a caminar por allá, y de repente lleguen a su casa y esté la puerta destruida y todo desordenado, y que un ladrón haya querido entrar a robar. Esa es una perturbación muy diferente. Pues esa es la perturbación que provocan los falsos maestros. Ellos llegan y perturban los hogares. Y sucede así porque ellos ponen de cabeza a familias enteras. El Señor Jesucristo ya nos había advertido en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora nos queda esa pregunta: ¿y cómo trastorna un falso maestro casas enteras? Bueno, la enseñanza de un falso maestro nunca tiene como propósito, como meta, como objetivo enseñarnos a amar más. Un falso maestro nunca nos va a dirigir a amar más a Dios, a amar más a nuestro prójimo. Por el contrario, nos va a enseñar a amarnos más a nosotros mismos, a ser más egoístas. Y cuando usted pone ese ingrediente en la casa, el egoísmo, empiezan a suceder muchos problemas. También el falso maestro desvía la atención de la sana doctrina a la falsa doctrina, y eso empieza a debilitar el hogar. Y un cuerpo debilitado puede recibir muchas enfermedades, puede recibir muchos problemas. Lo mismo la casa es propensa a muchos pecados. Y los falsos maestros pues suelen quitarle cosas a la Biblia o agregarle cosas a la Biblia. ¿Y qué es lo que sucede con una casa que empieza a vivir, por ejemplo, en una manera muy permisiva? Entonces empiezan a haber problemas. Pero que también hay una casa donde son demasiado estrictos, donde se imponen más reglas y más reglas, entonces también lo sufre la casa. Y es una tragedia, queridos hermanos, cuando una familia se ve afectada por un falso maestro. Ahora veamos también un poco acerca de su motivo. Si me acompaña a Tito 1:11, ¿cuál es el motivo de estos falsos maestros? Dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando, y aquí está su motivo, por ganancia deshonesta lo que no conviene. El motivo del falso maestro es la ganancia deshonesta. ¿Y qué es en la mayoría de los casos? Es el dinero. Ellos van tras el dinero. Pero hay otra moneda de cambio, porque hay falsos maestros que están bien acomodados. A veces también es el prestigio. El poder conseguir prestigio, reconocimiento, es otra de las razones por las cuales hacen lo que hacen.
El falso maestro busca sacar ventaja de las personas para algo que no es noble. Y hermanos, el falso maestro ve la fe como un producto que tiene que vender. Y las personas son como su mercado, a quienes tiene que ofrecerles ese producto. Para ellos, la religión es un negocio y entienden que entre mejor vendan su producto, pues más dinero se echan en el bolsillo, ¿verdad? Y el falso maestro emplea cualquier astucia para que la gente compre sus ideas. Y una vez que las compra, emplea todas las astucias posibles para retener a sus clientes. Amados, la Biblia sí nos enseña que la iglesia tiene que responsabilizarse por sus maestros, por sus pastores, pero esa nunca debe de ser la motivación para que alguien quiera ser pastor o quiera ser maestro en una iglesia. Pero también existen los casos, hermanos, donde hay pastores que comienzan con muy buenas motivaciones, pero con el tiempo empiezan a caer en la tentación del dinero. Comienzan muy nobles con todas las personas, pero después solamente tratan con ricos, con gente adinerada. Entonces eso nos enseña que alguien puede comenzar bien, pero puede acabar como un falso maestro. Así que la vigilancia de aquellos que servimos al Señor ahorita tiene que ser siempre. Siempre tenemos que estar en guardia, hermanos. Siempre tenemos que estar vigilantes. Otra cosa con respecto a los falsos maestros es que su enseñanza es fútil. Y tal vez esta es la primera vez que escucha esa palabra, fútil, ¿verdad? Suena como fuchi. Bueno, es que su enseñanza fútil significa algo que no es de provecho, es algo que no tiene mucha importancia. Y así es la enseñanza de ellos. Miren Tito 1:11 cómo dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñan lo que no es conveniente, lo que no es provechoso, lo que no deben enseñar. Y por favor, escuche con cuidado esto que voy a decir, porque es importante y no quiero que sea malinterpretado. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que tenemos aquí en la Biblia es palabra de Dios. Pero no todo es igual de importante para enseñar. No todo es igual de importante para enseñar. Más adelante Pablo le va a escribir a Tito, ahí en Tito 3 del 4 al 8 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí preste mucha atención. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Note esa instrucción de Pablo. En estas cosas quiero que insistas con firmeza. Este tiene que ser el énfasis de Tito en su enseñanza. Él tenía que hablar de Dios, tenía que hablar de la salvación, del Espíritu Santo, de la justificación, el perdón de los pecados, de la esperanza de la vida eterna. Dice: Tito, esos son los temas que sí o sí siempre tienen que estar en la iglesia. Siempre se tienen que presentar, se tienen que cantar, se tiene que hablar de ellos. Insiste con firmeza en esos temas. ¿Hay otros temas importantes? Sin duda. Pero Pablo sabía que esto tenía que enseñarse de manera fiel. Tito tenía que enseñar el evangelio enfáticamente. Y bueno, esa instrucción todavía tiene vigencia para nosotros que nos dedicamos a la enseñanza. Porque hay tanto provecho en enseñar el evangelio que la gente puede dedicar toda su vida a poder estudiar acerca de Jesucristo. Puede dedicar toda su vida a estudiar acerca de la salvación.
Hay tanta riqueza en estos temas que pudiéramos ahogarnos en ese mar de sabiduría que se encuentra allí. Y bueno, Dios nos ha dado en la naturaleza un pequeño objeto que contiene una riqueza muy especial, que es muy nutritivo y que es muy accesible. No sé si usted lo sabía, pero uno de los alimentos mejores del todo el mundo es el huevo de gallina. ¿Y qué accesible es? ¿Qué rico sabe? ¿Cuántas maneras hay para prepararlos? Es a veces uno de los ingredientes principales para postres, para caldos, para muchas cosas. Y tan accesible, tan versátil. Bueno, el Evangelio no es menos que eso, hermanos. El Evangelio es nutritivo. El Evangelio empieza a echar sus raíces sobre todos los demás temas de nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre cómo criar a nuestros hijos, sobre cómo vivir en el trabajo. Usted lea las cartas de Pablo y se va a dar cuenta que él primero habla del Evangelio y luego cómo tiene que ver con las demás cosas de la vida cotidiana. Así que, amada familia, nunca nos vamos a graduar de las clases de Evangelio. Aquellos que están tomando clases de Evangelio, ¿verdad? Dice, ay, ya tomé como 10. Pues no nos vamos a graduar, ¿verdad? Vamos a seguir hablando todo el tiempo del Evangelio. Pero ahora, volviendo con los falsos maestros, ellos no tienen en el centro de su enseñanza el Evangelio. Ellos enseñan cosas que no convienen, que no son provechosas, desvían a las personas y las hacen insensibles al mensaje que sí es importante. Este es el peligro de la falsa enseñanza. Ahora consideremos cuál es su terreno fértil, porque ellos arrojan cizaña, pero la cizaña cae en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es ese terreno fértil? Mire usted Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo cita aquí a un cretense llamado Epiménides, nació a finales del siglo VI antes de Cristo, y no fue un profeta como los profetas del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, sino que en Grecia lo consideraban un hombre que hablaba inspiradamente. Fue considerado, de hecho, en Grecia como uno de los 7 sabios. Y el que Pablo haya citado a Epiménides no debería escandalizarnos. Es como si el día de hoy alguien dijera, bueno, como dijo Octavio Paz, y describiera a los mexicanos. Pues diríamos, bueno, citó a un poeta mexicano para describir a los mexicanos. Bueno, Pablo cita a un poeta griego de Creta para describir a los ciudadanos de Creta. Pero lo increíble de esto es que Epiménides vivió 6 siglos, 5 siglos antes de las palabras de Pablo, y la gente de Creta seguía siendo igual. Seguían siendo los mismos. Dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero. ¿Y qué dijo Epiménides de los cretenses? Dijo primero, son mentirosos. Son mentirosos. Se sabe por ahí entre pláticas escritas que hay que los cretenses decían que tenían la tumba del dios griego Zeus. O sea, que podían tener eso, la tumba de Zeus. Incluso se inventó una palabra que era la palabra cretizar. Era para hablar acerca de alguien engañador, alguien mentiroso. Cretizar era eso. La gente de Creta destacaba por ser personas que hablaban la falsedad, exagerar las cosas y engañar. Y uno supondría que siendo gente tan acostumbrada a la mentira, al engaño, si alguien viniera, un falso maestro, a la iglesia, ellos lo podrían reconocer porque dirían, este es un mentiroso, como todos los demás. Pero sucede una cosa, hermanos. Cuando nos acostumbramos tanto a la mentira, perdemos la brújula. Perdemos el saber qué está bien y qué está mal. Y eso fue lo que parece que sucede en Creta. Los hermanos ya allí tan acostumbrados, tan habituados al engaño, a la mentira, en el comercio, en todas las cosas,
De repente llega otra persona y no saben si realmente está hablando con la verdad. Y eso es lo que sucede. También Epiménides describió a los cretenses como malas bestias. Y aquí hay que entenderlo correctamente, porque antiguamente se usaban animales como el burro, como los caballos, como los bueyes para el trabajo. Y decir, este animal es una mala bestia, bueno, una de las cosas más sencillas que implicaba es que este animal no se puede domesticar. Este buey no obedece, no hace caso, no se sujeta. Este burro no quiere, no avanza, ¿no? Entonces, una mala bestia, podemos decirlo, es que describe a alguien insumiso, desobediente, rebelde, difícil de someterse a la autoridad. Así describió Epiménides a los cretenses. Y una tercera cosa, dijo glotones ociosos. Eran personas sin uso ni beneficio, solo pensaban en la comida, en la bebida, en los placeres. El hecho de que los cretenses fueran mentirosos, malas bestias y glotones ociosos los hacía terreno fértil para los falsos maestros, que eran también engañadores, rebeldes y ventajosos. De modo que ese es el problema, como dije la semana pasada. A veces nos quejamos del problema de los narcotraficantes, pero también tenemos que quejarnos de los que lo consumen, ¿verdad? El producto que ellos venden. Y lo mismo sucede aquí. El problema con los falsos maestros no solamente son su falsa enseñanza, sino que nosotros, al estar viviendo en desobediencia, al estar viviendo en placeres, al estar viviendo en la mentira, somos presa fácil para sus mentiras. Somos un terreno fértil. Pero Pablo da instrucción para evitar que nosotros seamos víctimas de ellos. Versículo 13. Dice, este testimonio es verdadero, y aquí viene la instrucción, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y aquí no hay manera de suavizarlo, porque todas las demás versiones dicen, repréndelos severamente. Es una exhortación, es una reprensión fuerte, dura. Juan Calvino escribió en su comentario sobre este versículo así: no debemos tratar con personas obstinadas y contumaces en la misma forma que tratamos con aquellas que son dóciles y educables, porque al instruir a los últimos debemos emplear una amabilidad que se acomode a su carácter suave y dócil, mientras que la terquedad de los primeros debe corregirse severamente, como dice el dicho, para el malo una cuña del mismo palo. Hermanos, que un pastor reprenda duramente es la menos popular de sus acciones, ¿no? Pero solamente una acción así puede producir el efecto deseado positivo en una persona que está en rebeldía. Y claro, hermanos, reprender severamente no significa ensañarse, no significa burlarse, ni hartarse de alguien, sino exponer, reprobar y corregir de una manera contundente la maldad de alguien. Y hermanos, para que una reprensión severa cumpla de la mejor manera su propósito deseado, es necesario que toda la iglesia participe correctamente en esto. Que toda la iglesia vea, eso era necesario y es una instrucción dada por Dios. Porque hermanos, hay personas que son muy rebeldes, pero también son muy sensibles. Y esa combinación es muy mala. Muy rebelde y muy sensible. Porque entonces llega el pastor y tiene que hacer, o los pastores tienen que hacer una reprensión severa por toda esa rebeldía. Tienen que llamar la atención, señalar, exponer toda esa maldad. Entonces esa persona, en vez de arrepentirse, va y cuenta a otros cómo se siente tan desanimado, cómo se siente tan triste, tan decaído. Y los que lo empiezan a escuchar, si no entienden esta parte, entonces dicen, ya me está desanimando esa forma en que actúan los pastores. Cómo ellos son así de duros, sí es cierto. Entonces, ahora ellos, en lugar de ayudar a decir, oye, pero sí hiciste caso a lo que te dijeron. O sea, sí te diste cuenta que si eres un rebelde, que estás así. En lugar de hacer eso, entonces van con los líderes y dicen, no, pues
pastor, estamos desanimados porque no nos pareció la manera en cómo trataste, que hiciste. Y ahora los pastores no tienen un problema, tienen dos. Porque ahora tienen que seguir tratando con el rebelde que está haciendo problemas en la iglesia. Y ahora tienen que tratar con los desanimados por causa del rebelde. Y hermanos, por eso es muy importante que la iglesia pueda reconocer que esta es una instrucción dada por Dios para que sea aplicada a la gente que no se somete a la autoridad, a la gente que es rebelde. Pablo quería que Tito hiciera esto porque tenía un buen propósito en eso. Mire ahí el versículo 13. Este testimonio es verdadero, dice, por tanto, repréndelos duramente, y aquí está el propósito, para que sean sanos en la fe. Yo sé que a usted le ha pasado que va al doctor por un dolor, una molestia, y le dice, tómese esto cada 8, cada 12 horas, ¿no? Y usted lo prueba y sabe horrible, pero a los 3 días empieza a sentir una mejoría significativa. No es menos lo que sucede con la reprensión dura. La reprensión dura, por supuesto, causa una molestia, un disgusto, pero el propósito de eso es provocar que sean sanos en la fe. Porque si se hace correctamente la reprensión, el Espíritu Santo puede usar las palabras de los líderes y a través de la palabra de Dios tocar el corazón de la persona para que se dé cuenta de la maldad, pueda corregir, pueda cambiar y entonces su actitud, sus pensamientos, sus acciones se alineen con la voluntad de Dios cuando se hace de la manera correcta. Pero ahora llegamos al versículo 14 y ahí el apóstol Pablo procede a describir lo que implica estar sano en la fe. Y estar sano en la fe implica rechazar las enseñanzas desviadas de los falsos maestros. Así que veamos también esa parte en el versículo 14, su enseñanza desviada. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Observando estas cosas que Pablo señala, podemos darnos cuenta que los falsos maestros les gusta ir más allá de lo que las escrituras dicen. Ahí habla acerca de fábulas judaicas, otros Biblias traducen mitos y leyendas. Y básicamente se trata de relatos que no son históricos. Hace un tiempo platicaba yo con un señor y le hablaba acerca de cómo nuestro Señor fue a la cruz, cómo fue traicionado, entregado y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y me detuvo el Señor, me dijo, ¿sabes? Te quiero decir algo. Yo he tenido este pensamiento, pero él estaba tan emocionado de decirme, no, yo he tenido esta idea, este pensamiento y estoy casi seguro, sé que no está en los evangelios, sé que no está en la Biblia, pero yo estoy muy seguro, me decía, convencido el Señor, de que en esa noche, antes de que Jesús fuera que iba a ser traicionado y que fuera a la cruz, yo estoy seguro que Jesús y Judas se pusieron de acuerdo. Y que estuvieron de acuerdo en que él tenía que traicionarlo, tenía que morir. Y yo estaba así como, no, Señor, si no está en la Biblia, ¿por qué lo cree usted? Es que yo estoy casi fascinado con esa historia. Eso perfectamente entra dentro de las fábulas judaicas. Historias que no están en la Biblia, que parecen asombrosas, pero tienen algo de raro, tienen cosas extrañas, desvían del propósito de la cosa más importante. Y los falsos maestros judíos tendían a prestarle atención a ese tipo de narrativas. Sonaban impresionantes, pero eran peligrosas. Una persona sana en su fe no le presta atención a eso. También se mencionan los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Nuestro Señor confrontó en repetidas ocasiones a los líderes de Israel porque ellos empezaron a imponer reglas que Dios no había impuesto. Y le citó el Señor al profeta Isaías cuando dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que un falso maestro siempre te va a querer poner más peso del que tienes que cargar.
Cristo dijo claramente, mi yugo es fácil, y recuerda la segunda parte, ligera mi carga, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado para que nosotros carguemos, sus mandamientos que ha puesto sobre nosotros, no son pesados, son ligeros. Como dijo el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos. Ahora, otra cosa con respecto a los falsos maestros tiene que ver con su corrupción. Mire ahora versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Permítame usar un ejemplo también aquí. Hay ciertas personas con quienes uno no puede tener una conversación normal, sino que siempre convierten esa conversación en algo morboso, ¿no? Usted está hablando normalmente y ellos están pensando solamente en doble sentido, ¿no? Y encontrando esas cosas para reírse, burlarse o decirnos alguna cosa. Y nos dejan incómodos en esa conversación. ¿Por qué sucede eso? Porque la mente de esas personas está llena de inmoralidad sexual. Si esa misma conversación nosotros la tenemos con otra persona y podemos dialogar perfectamente, es porque esa persona no está inundada de la inmoralidad sexual. El punto es este, hermanos. La suciedad o la impureza de una persona afecta la manera en cómo interpreta todo lo que está alrededor. Si los lentes están sucios, todo lo demás lo vamos a ver distorsionado. Y si la mente y la conciencia están corrompidos, todo lo vamos a ver de la manera incorrecta. En la práctica, una persona con su mente y su conciencia corrompida ve siempre las cosas buenas en una manera mala. A nuestro Señor lo crucificaron, sí, pero no lo crucificaron porque Él dijo maldades o porque hizo un crimen, sino porque aquellas personas que se beneficiaban de la religión vieron un peligro en sus enseñanzas, incluso cuando el Señor hablaba con la verdad. Entonces eran sus mentes y conciencias lo que estaban corrompidas. Y amados, hemos de atender esta advertencia. No debemos dejar que ningún pecado crezca en nosotros, porque eso nos corrompe en la manera en que vemos todas las cosas. Si hay algo en lo que su conciencia le está acusando, que usted siente esa vocecita adentro, siente esa incomodidad, siente esa palpitación en su corazón que sabe que no tiene que hacer, hágale caso. Dios le puso esa brújula allí. Y si usted empieza a dañar la brújula, al rato ya no va a marcar el norte. Al rato ya no le va a decir cuál es lo correcto. Cuide la conciencia, cuídela. Los falsos maestros la descuidaron y por eso cayeron en toda clase de maldades. Ahora llegamos al versículo 16, que tiene que ver también con que sus vidas son incongruentes. Note allí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Conocer a Dios, amados, es decir, tener una relación personal con el Creador, el Sustentador, el Señor y Salvador, no es una experiencia que te deja igual para el resto de tu vida. Hay una transformación tal en conocer a Dios que la Biblia solamente lo puede describir como una resurrección en ti, en nosotros. Él les dio vida a ustedes, a vosotros, me incluyo, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es toda una resurrección, hermanos. Pero cuando alguien dice que conoce a Dios y no se ve, eso está raro. Un amigo me contó en una ocasión, él conducía de Guadalajara a Vallarta, si no me equivoco, por la Libre. Y para aquellos que conocen ese trayecto, él me dijo que hay un barranco ahí muy, muy grande. No sé qué tan cierto sea Memo por ahí que conoce carreteras. Pero que había un barranco allí y que él iba conduciendo, tuvo una falla en su carro y se fue al barranco. Y su carro se despedazó por completo. Y él salió ileso, completamente ileso. Subió el barranco corriendo,
Estaba muy preocupado porque quería decirle a sus papás lo que le había acontecido y todo eso. Y le dijo a la gente, oigan, por favor, ¿me pueden prestar su teléfono? Lo que pasa es que pues me fui en el carro y así. Y la gente le decía, tú estás loco. Quien iba en ese carro no vivió. No pudo ser posible que haya vivido. El carro está completamente despedazado y tú no tienes ni un solo rasguño. Y él estaba rogándole a la gente para que le prestara un teléfono para hacer la llamada. Nadie lo quería ayudar. Y digo esto, hermanos, para enfatizar que sería muy raro, muy extraño, por no decir que hasta imposible, que una persona conozca a Dios y su vida no esté transformada de manera drástica. Y ese era el caso de los falsos maestros. Por eso los describe ahí como abominables, en el sentido de que ellos no adoraban a Dios. Ellos tenían ídolos, cosas a quienes le entregaban su devoción antes que al Señor. Los describe como rebeldes porque eran insumisos, insubordinados. Los describe como reprobados en cuanto a toda buena obra porque sus obras, su vida los descalificaba completamente. Su vida demostraba que no tenían ninguna fe verdadera. Y bueno, con todo eso, hermanos, ya tenemos un perfil bastante claro de los falsos maestros, ¿verdad? Permítame nada más recapitular eso para que podamos comenzar a concluir. Hemos dicho que los falsos maestros, primero, son muchos, hablamos de su proliferación, hablamos de su conducta, de su contención, de su efecto, su motivo, su enseñanza fútil, su terreno fértil, su enseñanza desviada, su corrupción, sus vidas incongruentes. Y espero, amados hermanos, que después de pasar estos versículos nos encontremos más preparados, más listos para poder reconocer las astucias de un falso maestro, pero también para cuidar nuestro corazón, para limpiarnos de toda cosa que pueda hacernos víctimas de ellos. Oremos para que el Señor nos siga guardando como iglesia y nos siga dando de su sabiduría. Padre, gracias por su palabra, por lo que nos instruye, por lo que nos advierte y Señor, queremos que esta iglesia camine en orden, dándole gloria a usted, Señor, con el Evangelio en el centro, Cristo en el centro, viviendo nuestras vidas de una manera que sean agradables delante de usted. Por favor, Señor, se lo pedimos y damos gracias. Que nos despida con su palabra en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.